Hay un silencio que grita, el silencio de una iglesia que ve el pecado, pero no lo confronta. El silencio de un pueblo que celebra los dones, pero olvida la santidad. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo se enfrenta a algo que ningún apóstol quería escribir. Una iglesia llena de dones, pero contaminada por el pecado. Corinto no era una ciudad cualquiera, era el epicentro del placer, del comercio, del lujo y de la inmoralidad. El templo de Afrodita se alzaba en lo alto del monte Acrópolis y 1000 sacerdotisas ofrecían adoración a través de la prostitución sagrada. Esa atmósfera se había filtrado dentro de la iglesia. Y Pablo recibe una noticia que lo hiere profundamente. Él empieza directamente a tratar el asunto cuando en el capítulo 5 de Primera de Corintios, el verso 1, dice: De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya que como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Era tan grave la situación en la iglesia de Corinto que incluso el mundo pagano se escandalizaba, pero la iglesia lo toleraba. No porque no supieran que estaba mal, sino porque habían confundido la gracia con el permiso. El apóstol Pablo no escribe con ira, sino con lágrimas. Él les dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien estarse lamentando? Aquí se revela el corazón del apóstol. La iglesia no está llamada a enorgullecerse de su tolerancia, sino a llorar por su falta de pureza. El juicio que Pablo ordena no es carnal, sino espiritual. Él dice:
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Esto no es venganza, es disciplina divina. Es el amor de Dios en forma de corrección, porque una iglesia que no corrige se destruye desde adentro. En el mundo greco-romano, los cristianos eran vistos como una secta moralmente estricta, pero cuando el pecado entraba y no se trataba, la reputación del evangelio quedaba manchada. Por eso Pablo actúa con urgencia. La pureza del testimonio de Cristo estaba en juego. Entonces él usa una imagen poderosa. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice. La levadura simboliza el pecado, que si no se saca, infecta todo el cuerpo. Y aquí Pablo nos enseña una verdad eterna. La pureza no es aislamiento, es influencia santa. No es orgullo, es reverencia. No es juicio humano, es celo por la gloria de Dios. Hoy, miles de iglesias están repitiendo el error de Corinto. Predican el amor, pero callan ante el pecado. Hablan de aceptación, pero olvidan el arrepentimiento. Se jactan de su apertura, pero han cerrado la puerta al Espíritu Santo. Y el Espíritu está diciendo, límpiense de la vieja levadura para que puedan recibir una nueva masa. Porque la pureza no se negocia, se vive. El juicio espiritual dentro de la iglesia no es destrucción, es restauración. Dios disciplina porque ama y purifica porque prepara. El mundo no necesita ver iglesias perfectas, sino iglesias que no negocian su santidad. Cada creyente es parte del cuerpo. Cuando uno se contamina, el cuerpo entero siente el peso. Por eso, el apóstol Pablo nos recuerda, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Es un llamado a vivir como pueblo redimido, sin levadura vieja, sin doble vida, sin apariencias. Una iglesia que no solo hable del reino, sino que muestre el reino con su pureza. Aquí, Pablo no estaba escribiendo para condenar. Estaba despertando a una iglesia que se estaba durmiendo sobre un volcán moral. Y hoy su mensaje sigue siendo el mismo. No hay poder sin pureza. No hay autoridad sin santidad. No hay avivamiento sin arrepentimiento. El juicio de Dios dentro de la iglesia no es para destruirla, sino para restaurarla a su verdadero propósito. Es decir, que la iglesia refleje la gloria del Cordero. Dios está buscando hoy más que nunca que cada uno de nosotros, que cada creyente, que cada iglesia sea una masa nueva, un altar limpio, un testimonio vivo de que Cristo aún transforma, aún perdona y aún purifica. El apóstol Pablo aquí, en este capítulo de Primera de Corintios 5, confronta uno de los mayores peligros de la iglesia, el pecado tolerado dentro del cuerpo de Cristo. Aquí en este estudio descubrimos cómo Dios disciplina con amor y por qué la pureza y la santidad son el mayor testimonio ante el mundo. Este mensaje de Primera de Corintios capítulo 5 es una alerta profética para nuestros días. Es decir, la iglesia necesita ser corregida por el poder del Espíritu Santo.
ese poder que ha sido menguado, que está aplastado, en algunos casos ignorado, pero que está listo y pronto para abrazar la iglesia y llevarla a un estado espiritual donde pueda influenciar la sociedad y llevarla a una mejora permanente y constante. Lamentablemente, si no le damos lugar al Espíritu Santo, entonces la influencia de la iglesia no será como Dios lo deseó. Cada creyente debe el día de hoy mirarse a sí mismo, porque cada creyente es la iglesia. Y esa iglesia necesita resplandecer la santidad de Dios. Que el Señor te bendiga. Mañana estudiamos Corintios, el capítulo 6.